Así que lo recibimos con un fuerte aplauso a Alessandro. Vale, guay. Vale, pues ya me he introducido, así que no me voy a volver a introducir, pero bueno, estoy aquí para hablaros sobre, bueno, temas, sobre el Ingress API, el Gateway API y cuándo y el por qué pues, tiene cada uno sus casos de uso y cuándo usarlo y cómo usarlo. Vale, vamos a lo siguiente. ¡Buah, qué brillante! Vale, y bueno, voy a empezar dando un poquito de contexto a todo esto, porque aunque supongo que la mayoría de la gente aquí ha oído hablar del Ingress API, los controladores Ingress para manejar el tráfico en Kubernetes, es posible que alguno que otro no haya oído hablar del Gateway API. Y bueno, voy a empezar un poquito así, describiendo un poquito el Ingress API. El Ingress API se creó en el 2015, alcanzó su spec estable en el 2020 y fue el spec oficial, por decirlo de alguna forma, el primer spec oficial de cómo manejar tráfico de entrada a tu clúster de Kubernetes, a tu Ingress, tu punto de entrada a tu clúster de Kubernetes. Pero al crearse en el 2015 y desde el 2020 está en un estado estable, no se ha desarrollado mucho más de eso y a partir de eso el Gateway API se empezó a desarrollar en el 2021. Yo el Gateway API lo suelo llamar algo así como el Ingress 2.0, aunque no se llama Ingress 2.0, tiene otro nombre. Está todavía en desarrollo activo, no se ha finalizado, no paran de desarrollarse nuevas características, nuevas extensiones. Corrige algunas de las carencias del Ingress API que cubriré más adelante y añade funcionalidades para poder trabajar con algunas de las tecnologías más nacientes, como puede ser la inteligencia artificial, porque hoy en día todo es inteligencia artificial, como seguro que la mayoría de las charlas de aquí de hoy serán todas de inteligencia artificial de una forma o de otra. Y bueno, añadiendo un poquito más de contexto sobre qué es Nginx, porque yo trabajo para Nginx. Nginx es un servidor web, que también me imagino la mayoría de vosotros conoce, pero por si alguien no lo conoce, servidor web creado en el 2004. A día de hoy es el servidor web más usado del mundo y otros servidores web también bastante usados están basados en Nginx de una forma u otra, como puede ser OpenResty. Desde que se creó en el 2004 ha evolucionado bastante, ya no solo es un servidor web, se puede usar como un reverse proxy, un balanceador de carga, un content delivery network, un API gateway, también tiene ciertas herramientas de seguridad y bueno, tiene muchas otras funcionalidades. Pero las más importantes en este caso son la funcionalidad de reverse proxy y load balancer, que es lo que te permite que como una herramienta de tráfico, de manejo de tráfico, como puede ser Nginx, pues la puedas poner enfrente de tu clúster de Kubernetes. Y de hecho el Ingress oficial de Kubernetes, de la comunidad de Kubernetes, está basado en Nginx. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las características del Ingress API y el Gateway API para cubrir un poco, claro, gracias, y qué hace cada una de estas APIs. También se perdona, a veces diré APIs, a veces diré APIs, trabajo en inglés, se me mezclan las palabras. Bueno, el Ingress API, características. Como he dicho, se creó en 2015, por aquel entonces el protocolo principal de manejo de información era HTTP, sigue siendo HTTP, pero muchos más han ido creciendo en popularidad. Como he comentado antes, el API lleva así estable desde 2020, que en este caso significa que se ha mantenido como es, no se ha desarrollado nada más. La API ya está finiquitada, lo que hay es lo que hay. Solo permite configurar enrutamientos simples, que viene a decir que si tienes un ecosistema o necesidades más complejas a la hora de manejar el tráfico a tu clúster, pues el spec oficial no cubre esas necesidades. Lo que pasa es que muchas herramientas, muchas implementaciones del Ingress API, muchos Ingress Controllers han implementado sus propias extensiones, sus propias anotaciones, sus propios Custom Resource Definitions, CRDs, que te permiten expandir y usar muchas más características y enrutar configuraciones más avanzadas a partir de ahí. Vale, bueno. Aquí, que de esto lo malo que tiene en el fondo todo esto de las anotaciones específicas de cada proveedor y tal, es que en el fondo, por una parte, se podría decir que estás con un cierto nivel de vendor locking, porque una vez que tienes una configuración algo más compleja, estás atascado dentro de ese mundo de anotaciones específicas de tu proveedor, de CRDs que solo funcionan con ese proveedor, con esa implementación del Ingress API, y trasladarlas a otro modelo pues va a requerir bastante trabajo.
Vale, ahora el Gateway API, que es lo más interesante. Como comentaba antes, es una nueva API en desarrollo activo a día de hoy, todavía no ha parado. De hecho, hace un par de semanas salió, bueno, hace un par de meses salió una nueva extensión para inteligencia artificial. Soporta múltiples protocolos, ya no solo es HTTP, ahora también puedes hacer gRPC, UDP, TCP, lo cual también es importante. Por ejemplo, el día de mañana, si quieres empezar a implementar HTTP3, HTTP3 es un protocolo UDP, no funciona a través del HTTP normal, así que vas a necesitar soporte para estos nuevos protocolos. Y luego tiene otra cosa bastante guay, que es la arquitectura basada en roles, que yo vengo a denominar que es que básicamente se ha convertido, hemos separado en microservicios, por decirlo de alguna forma, como manejamos nuestro punto de entrada al clúster de Kubernetes. Ya no solo hay unos cuantos ficheros muy largos que todo el mundo toca y actualiza a la hora de controlar tu ingreso. Con el Gateway API tienes bastantes ficheros que están todos conectados entre ellos, varios sitios donde declarar tu configuración, y así puedes también restringir qué operadores o qué personas pueden acceder a cada fichero. Por ejemplo, tus application developers, los desarrolladores de aplicaciones, les puedes limitar acceso solo a las rutas para definir cómo interaccionar con tu aplicación o servicio. Tus proveedores de infraestructura pues solo pueden acceder si quieres. Obviamente todo esto luego tú lo configuras como quieras, pero lo puedes configurar para que solo accedan a donde manejas o donde configuras cómo has implementado el gateway, cómo funciona dentro de tu infraestructura. Y luego están los cluster operators, que lo mismo pasa a la hora de cómo manejar a nivel más amplio el gateway. Vale, luego tiene otras dos cosas importantes, que es que tiene un enrutamiento nativo avanzado, muy avanzado en comparación con el Ingress. El spec oficial define miles de más, bueno, no miles, pero define bastante mejor cómo se puede enrutar a distintos servicios. Y al ser el spec oficial, cualquier implementación del Gateway API, si quiere ser compliant, si quiere seguir el spec, pues tiene que implementar estos enrutamientos de la forma que define el spec, lo cual permite que sea mucho más portable. Y también que, como comentaba antes, tiene soporte para inteligencia artificial. Y voy a tocar un poquito más de eso un poquito más adelante, pero bueno, una vez cubierto las características, vamos a hablar de los casos de uso para el Ingress API y el Gateway API. Vale, casos de uso para el Ingress API. Hay tres casos de uso principales. Los primeros dos son si tienes aplicaciones que ya llevan existiendo bastante tiempo, o microservicios, clusters que llevan existiendo bastante tiempo, que ya están estables en producción. Pues bueno, en el fondo no tiene mucho sentido tocar algo que no está roto a día de hoy. No hay que arriesgarse. Si funciona, funciona, déjalo que siga funcionando. Si te va bien con lo que tienes y no necesitas más, adelante. También si tienes requisitos mínimos de enrutamiento, si tus servicios son muy simples, si solo tienes que distribuir tu tráfico basado en parámetros muy básicos, pues este es un buen momento, esta es una buena solución. En vez de adoptar el Gateway API, que es más complejo, tiene más opciones, pero también es más complejo, pues quédate con el Ingress API, que además hay mucha documentación, ¿no? Ya está testeado, se sabe que funciona. Y luego una cosa aún más importante, que es que al llevar ya mucho tiempo, lleva ya 12 años existiendo, pues casi todas las herramientas de networking del mundo, balanceadores de carga en la nube, por todos los lados, pues hay alguna implementación del Ingress API. Por ejemplo, aquí en el ejemplo pues Amazon tiene su propia implementación, ArcoCD, Nginx, Kong, cualquier herramienta del mundo tiene algún tipo de Ingress API, de Ingress Controller. Y si por alguna razón en tu empresa o en tu ecosistema o en tu nivel personal quieres usar una herramienta u otra y solo tienes acceso al Ingress Controller, pues bueno, usa el Ingress API, no te queda otra. Poco a poco sí que es verdad que muchas empresas, muchas tecnologías, muchas herramientas están implementando el Gateway API, pero todavía es un proceso, una evolución, y hay algunas herramientas que se están esperando a que el API del Gateway API sea estable, ya no se actualice, para hacer su versión, para empezar a implementarlo y no tener que ir haciendo cambios y desarrollando nuevas cosas según van cambiando el spec. Bueno, el Gateway API tiene también otros tres casos de uso principales. El primero de ellos es si necesitas, bueno, los dos primeros están relacionados realmente, si necesitas un enrutamiento avanzado y quieres que sea nativo, el Gateway API te provee eso. Y al mismo tiempo lo que hace eso es que puedas, que la portabilidad de esta configuración sea mucho más simple. Si el día de mañana decides usar
otro Gateway API, otra implementación por alguna razón, quizás has cambiado, desde un punto de vista de empresa, quizás has cambiado de contrato, o desde un punto de vista personal, pues quizás el Gateway API que estabas usando ya no lo desarrollan, se ha quedado estancado, o quieres probar otro que, por lo que has visto, puede tener mejor performance, mejor rendimiento, pues el Gateway API te permite hacer eso, realmente, si está bien implementado el spec, que eso es otro tema. Y luego, obviamente, bueno, no se ve muy bien esto, bueno, y luego si tienes cargas de trabajo de inteligencia artificial, pues también no te queda otra que usar el Gateway API, porque el Ingress API no soporta la inteligencia artificial, no está incluido en el modelo. Seguro que algún mejunje podrías hacer o extenderlo, pero vamos, no está diseñado para trabajar con inteligencia artificial. Voy a tocar un poquito más en esto, justamente, porque hay que hablar de la inteligencia artificial, es lo que se lleva. Y el Inference Extension, que es lo que se llama, la extensión del Gateway API para trabajar con inteligencia artificial. Y no sé exactamente cuándo se sacó el spec, pero no fue hace demasiado, o sea, ya seguro hace menos de un año. Y lo que te permite es que si tu implementación del Gateway API ha implementado esta extensión, este spec de esta especificación de esta extensión, pues tu Gateway API debería de poder hacer un reconocimiento inteligente de qué modelo estás intentando acceder, el tipo de modelo, la versión del modelo, el perfil de coste del modelo, el rendimiento, políticas, Service Level Agreements. Una vez que decide el modelo, también debería de poder determinar a qué clúster en el backend acceder, o a qué pod, o qué modelo, a qué réplica, depende de cómo lo tengas tú ya configurado, tus modelos. Y lo puede hacer basado otra vez en métricas inteligentes, como puede ser la profundidad de la cola de solicitudes, porque todos los que hemos usado en algún sistema de IA, como puede ser Copilot o ChatGPT o Cloud o quien sea, a veces los requests tardan un minuto, a veces tardan 5 minutos. Si llega un nuevo request, pues no quieres que ese request vaya a una cola que ya tiene 20 requests, que cada uno puede tardar 5 minutos, vas a tardar horas en recibir una respuesta. Y luego también importante redirigir el request, que venga a un clúster, a un backend que todavía tenga bastante memoria disponible, porque tampoco queremos sobresaturar nuestros modelos y que se nos colapse el sistema. Y bueno, esto es bastante interesante si estás en el mundo de microservicios, porque lo que hasta hace a día de hoy todavía se lleva bastante, es que tienes tus clusters y tal, y luego también tienes tus que se llaman los AI gateways o LLM routers, que también a veces están escritos en Python. Bueno, la cuestión es que hay muchos modelos o muchas implementaciones en las que tienes tu sistema de IA y luego tienes tu sistema por separado para todo lo demás, y a base de implementar esta extensión dentro de tus Gateway APIs, pues puedes hacerlo todo desde el mismo punto de acceso. Vale, ahora otra vez me toca hablar un poquito de producto, porque si no, no estaría aquí. Y hablar un poquito de las implementaciones de Nginx, de cada uno de estos APIs. Por una parte está la implementación del Ingress API de Nginx, el Nginx Ingress Controller. Importante comentar en esto, más que ninguna otra cosa, especialmente debido a las noticias de hace un par de días de KubeCon de Estados Unidos, este no es el Ingress Controller de la comunidad oficial de Kubernetes que usa Nginx, que hace 2 días anunciaron que iban a dejar de mantener y están recomendando a la gente que migre a otro. Este no es de la comunidad oficial, este está mantenido y desarrollado por el equipo de Nginx y sigue en desarrollo activo, va a seguir en desarrollo activo durante el futuro próximo, hasta donde yo sé no hay planes de cambiar nada, y ofrece una versión gratuita open source que es básicamente equivalente a la versión de la comunidad, y luego también hay una versión comercial si necesitas la parte comercial del producto de Nginx o necesitas soporte, pero bueno, por lo general se puede usar casi todo con el modelo open source. Y luego también está la implementación del Gateway API de Nginx, que se llama el Nginx Gateway Fabric. Se llamaba el Nginx Gateway API, pero luego le cambiamos el nombre al Gateway Fabric. No tengo del todo claro el por qué. No formé parte de esas discusiones. Pero bueno, es importante recalcar con este es que desde hace un par de semanas, el último release, el release 2.2, hemos implementado la extensión, el Inference Extension del que hablaba antes de inteligencia artificial,
Somos uno de los primeros, de las primeras implementaciones del Gateway API que tiene soporte oficial para el Inference Extension. Así que si queréis jugar con la IA, pues bueno, este es un buen sitio para hacerlo, es un buen producto para empezar a explorar eso. Y como con el Ingress API, pues el Ingress Controller también hay versión gratuita y una versión comercial. Pero la versión gratuita es totalmente open source y se puede hacer casi todo. La versión comercial es más bien para soporte, entre otras cosas. Vale, ¿por qué no usar los dos? Si el Ingress API todavía tiene sus casos de uso y el Gateway API y esto se ha bugueado, pero bueno, es el meme de ¿por qué no los dos? Y si el Ingress API y el Ingress Controller funciona bastante bien y tienen sus casos de uso y el Gateway API todavía están haciendo, y pues es verdad que quizás no tiene excesivo sentido migrarlo todo al Gateway API todavía, o quizás ni siquiera tiene sentido empezar a usar el Gateway API dependiendo de tu sistema, de tus necesidades. Pero lo cierto es que se pueden usar las dos al mismo tiempo, no hay razón por la que no. Es un mundo de microservicios, puedes tener unos cuantos clusters y poco a poco ir experimentando con el Gateway API y ver cómo funciona y ver si quizás lo necesitas dependiendo de lo que quieras hacer. Entonces, aquí hay no debería poner comparativa, realmente es más bien por qué usar cada uno de estos proyectos. El Ingress API o Ingress Controller, tiene sentido seguir usándolo. Si ya estás en un sistema en producción que ya lleva mucho tiempo, pues bueno, obviamente sigue usándolo, no lo toques, porque quizás rompas cosas. Luego también, aún más importante, viene a ser esa parte de la implementación de proveedores. Si las herramientas que estás usando pues solo tienen soporte para el Ingress Controller, pues no te queda otra, vas a tener que seguir usándolo. No intentes tú desarrollar una implementación que funcione con esa herramienta del Ingress API. Va a ser mucho trabajo y no va a merecer la pena. Bueno, una implementación del Gateway API, quiero decir. Y bueno, el Gateway API, pues bueno, si estás empezando nuevos proyectos, ¿por qué no probarlo, ver cómo va? Si necesitas separación de roles, porque estás con un equipo y por temas de seguridad o temas de separación de responsabilidades, quieres que solo ciertos roles tengan acceso a ciertas partes de tu configuración de rutamiento o de tu cluster o de tu Gateway API implementation, pues aquí es donde puede ser útil usar esto en vez del Ingress API y tener que reinventar cómo estás haciendo tu Ingress para hacer esa separación de roles. Y luego, obviamente, como he comentado antes, si estás experimentando o quieres usar cargas de trabajo de inference, de inteligencia artificial, pues realmente no te queda otra, a menos de que quieras tú desarrollar una extensión para el Ingress API, que ahora sí no funciona demasiado bien, pues el Gateway API es la única forma real que hay la única forma, según el spec oficial, de experimentar con estas cargas de inteligencia artificial. Vale, se ve. Vale, todo se ha dicho. Como la mayoría de los ecosistemas, a día de hoy quizás tengas tu Ingress API y también estás intentando ver cómo podrías migrar al Gateway API o lo quieres saber cómo hacerlo o quieres alguna orientación de cómo podrías hacerlo, llegado el momento. Pues lo bueno es que existe una herramienta que te puede ayudar con todo esto y más, como tampoco la conoce mucha gente, pensaba en ponerlo aquí también. Se llama Ingress to Gateway, nombre muy obvio, que está bien cuando llamamos a las cosas de forma obvia. Es una herramienta open source que automáticamente reconvierte tus recursos Ingress a recursos Gateway. Está desarrollada por el Kubernetes SIG, que es el Working Group de Kubernetes, y soporta múltiples implementaciones de Ingress API. No las soporta todas. Esto viene a ser porque, a diferencia del Gateway API, que está muy bien elaborado el spec, como he comentado antes, y pues el Ingress API tiene la mayoría de implementaciones del Ingress API tienen muchas customizaciones extra, dependiendo del proveedor, para poder funcionar realmente en producción. Lo cual significa que no hay ninguna forma de crear un conversor genérico que convierta cualquier Ingress config a un Gateway config. Y bueno, básicamente lo que significa es que si cada herramienta, cada empresa, cada solución pues tiene que implementar su propio proveedor dentro de esta herramienta para que funcione. Al mismo tiempo, ¿cómo funciona? Pues bueno, lees tus recursos Ingress existentes, los puedes leer del clúster o de tus ficheros YAML, de tu Helm chart y demás, y puede generar y luego genera un YAML equivalente para los recursos de Gateway y HTTP Route de Gateway.
solo hace HTTP route porque, como he comentado antes, el Ingress de por sí, de forma nativa, solo soporta los recursos HTTP. Y lo bueno es que, en el fondo, cualquier Gateway API Spec que genere esto debería de ser compatible con todos los gateway, con todas las implementaciones del Gateway API que existen. Vale, un par de recursos aquí para aprender un poquito más sobre esto. Ahí está el link a la herramienta del Ingress to Gateway. También debajo está el link al proveedor de NGINX que hemos creado nosotros para migrar de tu implementación del Ingress Controller al Gateway Fabric, al Gateway API. Y a la derecha hay un ejemplo de un Canary Deployment sobre cómo hacer esa migración de un Ingress a un Gateway API, el nuestro de NGINX. Es un ejemplo que ha hecho un compañero de trabajo. Y con eso creo que ya estaría. Por último, comentar que hace unos meses lanzamos un foro de NGINX. Es un reemplazo. Históricamente, NGINX es una herramienta muy antigua. Usaba mailing lists para interaccionar con la comunidad. A día de hoy nadie usa los mailing lists, a menos de que seas un desarrollador de Linux, entre otras tecnologías bastante, no voy a decir viejas, pero tecnologías con bastante historia. Así que esto es nuestra forma de intentar comunicarnos con la comunidad. Si alguien tiene feedback, sugerencias, problemas también, nos vamos a ayudar. Los equipos del Ingress Controller y el Gateway Fabric en específico están muy activos dentro de este foro, así que cualquier problema, cualquier duda, sugerencia, lo que sea que tengáis, pues es un buen sitio para hablar de estas cosas con el equipo. Y con eso creo que tenemos unos 7 minutos para preguntas, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Si no, pues guay. Más tiempo para todos. No tan rápido, que yo tengo un par de preguntas. Así que no tan rápido. Pero aprovechamos, ya que están acá, quieren aprovechar para hacer una pregunta. ¿Están todos ya migrando? ¿Están yendo a romper todos los ingres? Ah, bien, a ver. Hola, buenas. Buenas. Creo que todavía no soporta MTLS, ¿no? ¿El Ingress o el Gateway? El Ingress, no, el API Gateway. Y la verdad es que no lo tengo todo claro. Lo puedo mirar ahora y decírtelo en nada. Pero creo que la última vez que leí algo de eso sí que había una forma de hacerlo, al menos con el nuestro, pero quizás no. Ahora luego lo miro y te lo digo. Y si no, le paso el feedback al equipo. Una pregunta que tengo acá es si encontraron algún tipo de desafío en escenarios híbridos de los que contabas de que tienen producción con Ingress y que están usando otros entornos que ya están usando. Sí. La verdad es que no soy el más indicado para responder eso porque yo no trabajo en producción personalmente. Claro. Pero me imagino que problemas pueden haber, por eso está el demo que he puesto al final de un compañero de trabajo de un Canary Deployment para ir migrando poco a poco, redirigiendo el tráfico a un clúster del Gateway API, además usando la herramienta del Ingress to Gateway de la que he comentado, usa las dos cosas para ir poco a poco migrando y asegurarse de que con suerte, dedos cruzados, pues no haya nada que se rompa en el proceso de migración. Ok, perfecto. Y otra pregunta es, ¿cómo cambia el modelo de responsabilidades entre gente de operaciones y desarrolladores con una Gateway API y qué impacto tiene en cómo cambian ahí los roles de los equipos? Impacto depende mucho de cómo esté gestionado tu equipo de por sí de primeras. Y en el punto de vista más básico, si estás en un ecosistema Ingress todavía, pues siempre corre más el riesgo de que alguien toque algo que no tenga que tocar y rompa algo que no tenga que tocar. Una vez que ya estás separando los roles, pues también depende de cómo hagas esa separación. Todo esto, hay muchas variables, no hay una solución exacta, pero si estás trabajando, si lo haces bien y separas bien los roles, pues el impacto debería ser, en teoría, que debería ser mucho más seguro para cualquiera de estos roles. Deploy, nunca me sale esa palabra en español, y deploy, lanzar o desplegar esos cambios sin romper nada de los otros roles. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta en el público? Allá, ahí vamos. Hola, buenas. Buenas. Buena charla, muy divulgativa respecto a las diferencias de Ingress y Gateway. Gracias. Tenía entendido
efectivamente que para el Ingress en Jinx se iba a congelar el desarrollo para marzo del año que viene, creo. O no sé si está ya congelado. Sí, eso es algo... Bueno, te acabo de preguntar ahora. Sí. Y no solo el Ingress en Jinx, sino el propio Ingress API de Kubernetes. Tengo entendido que también está como congelado el desarrollo. Entonces, ¿no recomendarías, si tienes que empezar un proyecto o si tienes que migrar, ir ya directo a Gateway API? Porque Ingress va a quedar como desactualizado, sin updates. Te contesto por partes, a ver si me acuerdo todo. A ver, la primera parte. El Ingress en Nginx, que es el Ingress del community, por decirlo de alguna forma, de hecho ya no solo Marto, hace un par de días en KubeCon Atlanta, KubeCon en Estados Unidos, han anunciado que inmediatamente congelaban el proyecto y ya no lo mantenían. Ese no es el mismo, aunque se llame Ingress en Nginx, no es el Ingress que el equipo de Nginx de por sí desarrolla, lo cual es muy complicado, ha habido muchos debates a lo largo de la historia. Como Nginx es una herramienta open source, pues cualquiera puede cogerla y hacer lo que quiera. Lo que hizo el equipo de Kubernetes en su momento fue cogerla porque pensaron que era la mejor herramienta para desarrollar el Ingress. Como alguien que trabaja en Nginx, estoy de acuerdo, pero nosotros al mismo tiempo decidimos desarrollar nuestra propia implementación del Ingress, ya que queríamos controlar cómo se implementaba el Ingress, veces a la comunidad de Kubernetes de por sí. Y el que nosotros desarrollamos pues no tiene fecha de caducidad, al menos a día de hoy se va a seguir desarrollando durante el futuro. Además hay gente que lo usa en entornos comerciales de producción y tal, así que tenemos obligaciones de seguir desarrollándolo y no está planeado cambiar nada en el sistema. Luego, nuevos proyectos. Sí, como he puesto en uno de los slides donde usar el Gateway API, realmente si es un nuevo proyecto de por sí, lo suyo sería usar el Gateway API, pero eso tiene sus matices. Porque, también como he comentado, las implementaciones del Gateway API que existen a día de hoy no son excesivamente demasiadas. Hay muchas herramientas que a día de hoy solo implementan el Ingress API. Y entonces, si tú tienes que trabajar con una de esas, por ejemplo Amazon a día de hoy, si tienes cosas en la nube, pues no te queda otra que usar el Ingress Controller de Amazon para balancear tus cargas. Ahora, si puedes y las herramientas que usas te lo permiten, sí, lo suyo sería que ya empezarás con el Gateway API. Y la otra cosa que has dicho, sí, el Ingress API desde el 2020 está estable, está congelado, no se va a desarrollar nada nuevo y es eso. Lo que hay ahora, lo que lleva viendo desde el 2020, es lo que va a haber para siempre. Porque ahora todos los esfuerzos nuevos, pues obviamente van al Gateway API. Y de hecho por eso hay cosas como eso, el Inference Extension de inteligencia artificial que solo funcionan o solo se han desarrollado para el Gateway API. A pesar de que quizás podrían hacer algo para el Ingress, pues bueno, como ya lo congelaron en el 2020, pues ya no se toca y ya está. Bien, perfecto. Lo despedimos entonces con un fuerte aplauso a Alessandro. Muchas gracias. Gracias. Y quédense que ya seguimos con la próxima charla de este escenario en Nerdear la España 2025. Introducing tests for 11 Labs agents. With 11 Labs agent testing, you can rerun saved conversations to validate your agents before they reach production. Create